que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bienvenidos a nuestro servicio en línea. Póngase de pie, alabe al Señor y dígale: bueno eres tú, Padre. Hemos venido a glorificar su nombre y a exaltarle a Él con todas nuestras fuerzas, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Use sus manos. Todos los pueblos te alaben, que toda tu creación hoy te corone, Rey. Y digan que tú eres poderoso, tú eres Rey, tú eres Rey. Que todos los pueblos te alaben, que toda tu creación hoy te corone, Rey. Y digan que tú eres poderoso, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Eres Rey, y tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Una vez más, tú eres Rey. Te alabamos, Señor, y te damos toda gloria. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Con júbilo, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Una vez más, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Con sus manos. Sí, Señor. Digámoslo juntos. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. De nuevo. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Grítalo fuerte. Resucitó, resucitó, y Él vive para siempre. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Y el Señor, creador del universo, canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena.
ser Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Sí, Señor. Aleluya. Le glorificamos. Canta con nosotros. Por eso yo te canto y le alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo le canto y le adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Dígalo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Dígalo. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Él es tu escudo y tu fortaleza. Eres Señor vencedor, el invencible. Eres campeón, ganador en batalla. Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Canta. Eres Señor vencedor, el invencible. Eres campeón, ganador en batalla. Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y le alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y le adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Dígalo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Que se escuche una voz de alegría, júbilo y fiesta en su casa. Sí, Señor. Vamos con júbilo. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y este día cantaremos celebrando su poder, con alegría en el corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y ese día cantaremos celebrando su poder, con alegría en el corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso, díganlo los brazos. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Danza en su presencia. Fuerte. Hey, hey.
celebrando al Dios de Israel, dando vueltas sin parar, dando vueltas sin parar, celebrando al Dios de Israel. Sus manos fuertes. Nuestro corazón suspira cánticos de amor, agradecimiento hay más allá de nuestra voz, pues el Rey nos escogió para estar ante Él y nos restauró con su poder. Nos vistió de amor, su sangre nos limpió, de su misericordia nos vistió. Cuando nos llamó, éramos un pueblo sin valor. Y hoy entramos ante el Rey, cantamos ante el Rey, traemos nuestras danzas de amor. Nos dio una corona y un vestido celestial, y pronto Él vendrá. Y hoy entramos a orar su majestad, por su amor y su bondad. Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor. Lo que nuestro corazón anhela es verle, podremos adorarle cara a cara. Por su misericordia hoy entramos ante el Rey, entramos ante el Rey. ¡Alábale! Con cánticos de amor. Bendecimos tu nombre. Dígalo. Nuestro corazón suspira cánticos de amor, agradecimiento hay más allá de nuestra voz, pues el Rey nos escogió para estar ante Él y nos restauró con su poder. Nos vistió de amor, su sangre nos limpió, de su misericordia nos vistió. Cuando nos llamó, éramos un pueblo sin valor. Y hoy entramos ante el Rey, cantamos ante el Rey, traemos nuestras danzas de amor. Nos dio una corona y un vestido celestial, y pronto Él vendrá. Y hoy entramos a orar su majestad, por su amor y su bondad. Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor. Lo que nuestro corazón anhela es verle, podremos adorarle cara a cara. Por su misericordia hoy entramos ante el Rey, y entramos, y hoy entramos a adorar su majestad, por su amor y su bondad. Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor. Lo que nuestro corazón anhela es verle, podremos adorarle cara a cara. Por su misericordia hoy entramos ante el Rey. ¿Dónde está el entramos pueblo? ante el Rey. ¡Alábale! ¡Sí, Señor! Levanta tu voz y dilo de nuevo. Y hoy entramos. Y hoy entramos a orar su majestad, por su amor y su bondad. Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor. Lo que nuestro corazón anhela es verle, podremos adorarle cara a cara. Por su misericordia hoy entramos ante el Rey, entramos, dígalo usted. Y hoy entramos a orar su majestad, por su amor y su bondad. Entramos hoy. Que se escuche su voz al Padre, diciéndole que le amas, que lo que le anhelas es verle un día cara a cara, celebrar con Él y danzar en su presencia. Entramos ante el Rey. Y hoy entramos a orar su majestad, por su amor y su bondad. Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor. Lo
que nuestro corazón anhela es verle. Podemos adorarle cara a cara. Por su misericordia hoy entramos ante el Rey, entramos ante el Rey. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Con cánticos. Y hoy entramos a adorar. Aleluya, aleluya. Hoy entramos a tu presencia, Señor. Hoy entramos a tu presencia. Hoy entramos a ti, Señor Jesús. Con cánticos de amor, con agradecimiento a ti, Señor Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Solo a ti adoramos, Señor. Te invito a que levantes tus manos ahí donde estás y le digas: Padre, aquí estoy para ti, Señor. Aquí estoy, Padre. Presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación. Te obedeceré en mi corazón. Te ofreceré mi adoración. Levanta tus manos al cielo y dile: aquí estoy. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Me presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación. En tu salvación te obedeceré, te obedeceré en mi corazón. Te ofreceré, dígale, te ofreceré mi adoración. Aquí
aquí estoy en tu presencia, aquí estoy ante ti, aquí estoy rendido a tus pies, Jesús, aquí estoy. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Como quieras, donde quieras, tuyo soy. Tu presencia, aquí estoy ante ti, aquí estoy rendido a tus pies, Jesús, aquí estoy para ti, Jesucristo. Reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder. Alza tu voz, dile: soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano,
más hermoso. Te amo, te amo, te amo, te amo, te anhelo, te anhelo. Dile te anhelo, te anhelo, te anhelo. Te espero, te espero, te espero. Te amo, te amo, te amo, te amo y te amo, te amo, te amo, te amo. Dígale santo, 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 santo. Tú eres hermoso, eres el más hermoso. Santo, santo, santo. Tú eres hermoso. Eres el más hermoso. Ahora levanta un cántico nuevo a tu rey. Dile cuánto le amas, cuánto le adoras. Eres hermoso. Eres hermoso. Es una bendición poder estar con ustedes todo este tiempo. Hemos estado con mucho agradecimiento al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios porque nos ha permitido siempre poder estar ministrando la palabra y queremos en esta tarde poder ministrar una palabra de bendición para cada uno de ustedes. Este día es un día donde hemos estado ministrando la mesa del Señor con un tema que creo que es muy importante, aunque en este momento no le vamos a dar seguimiento a este tema, sino que vamos a retomar otro de los temas que habíamos venido platicando anteriormente. Pero creo que la Santa Cena es una oportunidad maravillosa que el Señor nos da para poder siempre acercarnos a Él y ponernos a cuenta con Él. Creo que son oportunidades que no podemos dejar pasar. Como siempre hemos aconsejado, ¿verdad?, a los hermanos, la Santa Cena no es un momento o no es un tiempo donde nosotros digamos, me voy a ir a pasear,
pues entendemos que a veces surgen emergencias, pero la Santa Cena es un momento para poder centrarnos, para poder dedicarnos, para poder ponernos en las manos del Señor y pedirle al Señor que Él se manifieste de una manera especial. Así que, pues quisiéramos orar, mi hermano, quisiéramos ponernos en las manos del Señor y suplicarle a Él que Él nos hable a través de su bendita, maravillosa y preciosa palabra. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, dándote gracias en esta tarde, porque nos permites poder estar delante de tu presencia, Señor, con gratitud en nuestros corazones y creyendo, Señor, en la grandeza, misericordia, bondad tuya, Señor, que siempre has mostrado para con nosotros tus hijos. Hoy venimos delante de ti, Señor, a solicitarte ayuda, a solicitarte tu respaldo, a solicitarte tu bendición, tu misericordia, Señor, para que nosotros podamos ser edificados, ministrados a través de tu bendita palabra y la administración también preciosa de tu Espíritu Santo. Por favor, Señor, en tus manos encomendamos nuestra vida y te pedimos que, Señor, nos utilices como un canal de bendición para poder llevar esa ministración que tienes, Señor, para cada uno de nosotros, tus hijos. Te lo estamos pidiendo, te lo estamos suplicando, papito lindo. Por favor, Padre, porque tú eres grande y maravilloso, Dios mío. Gracias te damos en esta hora, en el nombre precioso, maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero solamente tal vez antes de empezar a ministrar esta palabra, hermano, recordarle que el día de mañana, lunes, estaremos iniciando nuestra escuela profética a las 8:30 de la noche. Vamos a estar iniciando con la ayuda del Señor. Queremos invitarlo. También vamos a estar reiniciando otra vez el curso de doctrina básica en esta semana. Lo vamos a estar empezando nuevamente. Así que invitamos a aquellos que todavía no se han inscrito que lo puedan hacer para que les podamos enviar ya a partir de mañana el link para empezar, porque ahora todo lo hacemos virtual. Entonces les mandamos el link del tema y el día sábado próximo pues estaremos haciendo la primera evaluación. Así que para que usted esté enterado de todas estas bendiciones que tenemos, el viernes, como siempre lo hacemos, el viernes después de Santa Cena, ministramos también la Santa Cena familiar. Así que hay mucha bendición que vamos a estar ministrando en estos días. Creo que hemos estado hablando un poquitito en los temas doctrinales, sobre todo en la doctrina avanzada. Hemos estado hablando sobre las diferentes creaciones de Dios, como Dios, una de sus formas como Él se manifiesta es como el Dios creador. Y en esa forma de manifestación, pues definitivamente, hermano, Dios está creando constantemente y crea diferentes cosas, ¿verdad? Pero dentro de las cosas que Él ha hecho son creaciones de seres con los cuales Él siempre ha tratado de mantener una comunicación, una relación. Es decir que en los diferentes tiempos, y eso lo analizamos quizás en su momento de manera individual, pero Dios hizo diferentes creaciones, ¿verdad? Está la creación angélica, la creación antes del diluvio, la creación del primer Adán, bueno, y ahí empezamos a ver diferentes creaciones y ahora estamos en la última creación de Dios, bueno, digamos última en cuanto a la humanidad, ¿verdad? Y esta es la nueva creación, la nueva criatura, la nueva raza que Dios ha establecido. Pero una de las cosas es que siempre que Dios ha hecho una creación, Dios siempre ha establecido una forma de cómo el hombre se pueda comunicar con Él, es decir, mantener un acercamiento con Dios. Y eso el Señor, hermano, nosotros vemos que lo hace a través del sacerdocio. Es decir, que en cada creación siempre ha habido un sacerdote que sea el que lleve la iniciativa para poder mantener ese acercamiento delante de Dios. Ahora, cuando nosotros empezamos a analizar, hermano, por ejemplo, en el caso de Luzbel, la Biblia dice que de toda piedra preciosa era su vestidura, que en medio de las piedras de fuego se paseaba. Es decir, que Luzbel realmente tenía una especie de sacerdocio, él ejercía un sacerdocio delante del Señor.
como Dios, hermano, se le comunicaba aquellas cosas a esa creación, ¿verdad? A través del sacerdocio que había establecido. También lo vemos en el caso de Noé, en el caso de Adán primeramente. También vemos que él tenía un sacerdocio ahí en el huerto, ejercía un sacerdocio delante del Señor para mantener esa relación, esa comunicación, esa forma de estrechez con el Señor. También, como lo mencionaba, el caso de Noé, el caso de Abraham, el caso bueno, ya más adelante ya vemos un sacerdocio, digámoslo, más legal, ¿verdad? Es decir, ya establecido formalmente, aunque los otros estaban bien establecidos, pero solo se dejan entrever las cosas, no se les llama como sacerdotes. Sin embargo, en el caso de ya en el tiempo de la ley, ya vino lo que era el sacerdocio levítico o arónico, y ahí el Señor pues utilizó a Aarón para establecer ese sacerdocio. Y a través de él venía la administración de Dios hacia el pueblo. Posteriormente también vemos a algunos hombres en la palabra del Señor, hermano, que fungieron, aunque no fueron llamados como sacerdotes de una manera directa, pero fungieron como tales. Pero nosotros vemos, hermano, que definitivamente Dios estableció desde el principio, y también lo está haciendo ahora en el final, un sacerdocio. El primer sacerdote que aparece en la palabra del Señor es Melquisedec. Y el último que aparece también es Melquisedec. Entonces creo que nosotros debemos de saber que ese es el sacerdocio hacia el cual el Señor está guiando a su pueblo. Es decir, ese es el sacerdocio que en este tiempo está fungiendo para que nosotros podamos tener ese acercamiento con Dios y también poder ministrar en la presencia del Señor. Entonces, quisiera que pudiéramos ver algunos versos en los cuales nosotros vemos que Dios en este tiempo que nos ha tocado a nosotros ya no está pensando solamente en un sacerdote, sino que está pensando en un reino de sacerdotes. Eso lo había establecido Dios desde el principio. Ese era el plan, el deseo del corazón de Dios, poder tener un reino, un pueblo de sacerdotes. Lamentablemente eso no se pudo establecer. Por supuesto que siempre dentro de esos sacerdotes hay un sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, hermano, de este nuevo sacerdocio es Jesucristo. Eso está muy claro y muy establecido en la palabra. Lo hemos platicado. Así que mire lo que dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 19, versículo 5. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es decir, que el Señor estaba diciéndole a Moisés que él iba a levantar un reino, un pueblo, una nación de sacerdotes. Dios iba a levantar. Eso fue el mensaje que el Señor les envió. Lamentablemente en los versos más adelante nosotros vemos que el pueblo de Israel rechazó aquello y le dijo: no, nosotros no queremos ser sacerdotes. Tú háblale a Moisés y entonces Moisés que nos hable a nosotros. Y entonces ellos rechazaron esto. Pero ya en el Nuevo Testamento también lo vemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, que aquel deseo del corazón de Dios se mantuvo. Aunque el pueblo de Israel haya rechazado el sacerdocio, el deseo del corazón de Dios se mantuvo. Y entonces dice ahora aquí, Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjese que aquí hay algo importante, porque allá en el Antiguo Testamento el Señor les mandó a decir al pueblo que Él los iba a hacer un reino de sacerdotes. Ellos dijeron no. Aquí en la nueva creación ya es algo que viene incluido. Es decir, ¿cómo explicarle esto? Es como cuando, perdón el ejemplo que voy a utilizar, pero es como cuando una persona compra un celular, compra un celular y entonces
Antes uno compraba el celular, después compraba el chip y entonces ya compraba tiempo de internet. Ahora no, ahora todo viene incluido. Compra el celular, viene incluido el chip y también viene incluido el internet y las llamadas y todas las demás cosas y las redes sociales, todo eso, ¿verdad? Ya empiezan a funcionar. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros vemos en esta nueva creación, parte de la nueva creación es que ya Dios nos establece, Dios nos hace un reino de sacerdotes, aquí lo dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Es decir, aquí a nosotros ya nos hizo. ¿Por qué? Porque somos parte de la nueva creación. Entonces esto ya es parte de un solo paquete donde está involucrado ese sacerdocio precioso. Ahora, según lo dice Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, dice: vosotros al contrario sois el linaje escogido, una clase de sacerdotes reyes, gente santa, pueblo de conquista, para publicar las grandezas de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces aquí el apóstol Pedro ya está dando un poquito más de detalles, porque dice: ustedes son ese linaje escogido, son esa nueva creación, son esa gente santa, son ese pueblo de conquista, son una clase de sacerdotes reyes, es decir, una estirpe de sacerdotes reyes. Eso estaba, como le digo, en el corazón de Dios desde allá, desde el principio, pero Israel rechazó. Es que Israel rechazó muchas cosas, dentro de ellas rechazó al Mesías, lamentablemente, ¿verdad? Lamentable y tristemente rechazó también al Mesías. Pero bueno, el Señor es maravilloso y el Señor es un Dios de misericordia. Ahora, fíjese, hermano, que Zacarías capítulo 6, versículo 13, cuando usted lee los versos anteriores a este, está hablando del Señor Jesucristo. Si quiere, los podemos ver aquí. Vamos a ir aquí a la escritura. Zacarías capítulo 6, versículo 13. Déjeme buscar Zacarías capítulo 6 y le voy a poner desde el verso número 12. Quizás un poquito antes, desde el verso 9, usted puede ver: y vino la palabra del Señor a mí diciendo: toma ofrendas de los desterrados de Eldai, de Tobías, de Jedaías, al mismo día ve y entra en la casa de Josías, hijo de Sofonías, a donde ellos han llegado de Babilonia. Toma plata y toma oro, y haz una corona y ponla en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Ok, mire el verso 12. Y háblale diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, he aquí un hombre cuyo nombre es Renuevo. ¿A quién se refería ese nombre que era Renuevo? Se refería al Señor Jesucristo. He aquí un hombre cuyo nombre Él es Renuevo, porque Él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Sí, dice, reedificará el templo, y Él llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono. Será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. Vuelvo aquí a la presentación. Entonces, si usted se da cuenta, hermano, en este versículo, aquí, en este versículo de Zacarías, solo que aquí lo tengo en la Nueva Traducción Viviente, dice: así es, Él construirá el templo del Señor. Recuerden, estaba hablando del Señor. Allá, ¿verdad? Hablando del renuevo, el versículo 12. Entonces se recibirá el honor real y desde su trono gobernará como rey. Desde su trono gobernará como rey. Eso es normal que un rey gobierne sobre su trono, pero ahora oiga lo que dice: también desde su trono servirá como sacerdote y habrá armonía perfecta entre sus dos oficios. Pero entonces aquí, hermano, es donde nosotros tenemos que ver que en este nuevo sacerdocio, cuando viniera el Señor Jesucristo, entonces iba a haber consejo de paz. ¿En qué? El consejo de paz entre el reinado
y el sacerdocio. Porque, hermano, no habían sacerdotes que fueran reyes, a excepción de 3 que vamos a ver en un momentito. Pero, hermano, la mayoría de sacerdotes se dedicaban al sacerdocio. Por ejemplo, Aarón, su función era puramente sacerdotal. Para eso después habían otro tipo de reyes, ¿verdad? No otro tipo, sino que habían otras personas que eran reyes. Entonces, cuando viene el Señor Jesucristo, y esa era la profecía, que Él iba a hacer consejo de paz entre los 2 oficios. ¿Cuáles 2 oficios? El oficio del rey y el oficio del sacerdote. Ahí se iban a amalgamar, ahí se iban a unir los dos oficios. Ahora, fíjese, entonces, eso es bien importante. Pero eso se iba a dar en el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Por eso dice Hebreos capítulo número 7, versículo 15. Ese cambio resulta aún más evidente, ya que ha surgido un sacerdote diferente, quien es como Melquisedec. ¿A quién se refería? Al Señor Jesucristo. Jesús llegó a ser sacerdote, no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví. Es decir, Jesús no llegó a ser sacerdote por pertenecer a la tribu de Leví. Ese era un requisito físico, era un requisito literal que había de poder pertenecer a una tribu específica para poder ser parte de aquel sacerdocio, del sacerdocio según el orden de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Es decir, que el Señor, con la administración de su propia vida, fue como Él llegó a ser sumo sacerdote. Y dice, y el salmista lo señaló cuando profetizó: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, allá en el Salmo 110 estaba profetizado esta parte final que describe aquí el versículo número 17, que el Señor Jesucristo iba a convertirse en el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, pero era un sacerdocio eterno. Es decir, si iba a ser un sacerdocio eterno, entonces ya no tenía que haber otro cambio de sacerdote, porque este permanecía para siempre, ¿verdad? Mire qué tremendo es eso, ¿verdad, hermano? Entonces por eso es que es tan importante, hermano, que nosotros podamos darnos cuenta de este nuevo sacerdocio al cual nosotros estamos siendo llamados el día de hoy. Ahora, fíjese bien, entonces en la Biblia prácticamente hay 3 personajes que aparecen como reyes y sacerdotes, según el orden de Melquisedec. Número 1, pues el que aparece allá en Génesis capítulo 14, versículo 18, que era un personaje que dice la Biblia que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Este rey de Salem era Melquisedec. Y esto nosotros hemos entendido por la palabra del Señor que era una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento, es decir, una cristofanía, Cristo manifestándose allá en el Antiguo Testamento. Ahora, este sacerdocio, según el orden de Melquisedec, estaba íntimamente ligado con la bendición. Por eso es que cuando aparece Melquisedec, le presenta pan y vino, inmediatamente bendice a Abraham. Esa fue la bendición. Luego nosotros vemos a David como otro sacerdote y rey. Usted ve a David, pues es bien evidente que David fue rey de Israel. Sin embargo, constantemente lo vemos a David ministrando, más que administrando, ministrando como un sacerdocio, danzando delante del Señor, ofreciendo sacrificios al Señor. Bueno, a David constantemente lo vemos ministrando más que administrando. Y fíjese, hermano, que en este pasaje, segundo libro de Samuel 6:19, David aparece otra vez como el sumo sacerdote, ¿verdad? Como un sacerdote según el orden de Melquisedec, y es que David es figura de Cristo. Aparece bendiciendo, en este pasaje aparece bendiciendo al pueblo, ministrando otra vez pan y vino, David, y también bendiciendo al pueblo. Es decir, que él también funcionaba como un sacerdote según el orden de Melquisedec. Y es que es bien impresionante porque Génesis, Hebreos
y el libro de los Salmos, hermano, nos hablan a nosotros del sacerdocio según Melquisedec. Y es precisamente, hermano, David en ese Salmo 110 quien dice: tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Y el tercero que aparece, pues es Jesucristo. Pues Él es el Rey del universo. Y hermano, en este pasaje, en Lucas 22:19, donde Él está ministrando también pan y vino, Él aparece bendiciendo a sus discípulos y bendijo a sus discípulos. Entonces quiere decir que el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, que tiene que ver con rey y sacerdocio, porque ahí están unidos los dos, entonces es un sacerdocio de bendición. Y otra cosa impresionante es que lo leímos allá, hermano, que Jesús no era de la tribu de Leví, sino que era de la tribu de Judá. Y también David era de la tribu de Judá. Por eso yo dije un día, se me hace que el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, proviene de Judá. Se me hace a mí, ¿verdad? Porque, hermano, es bien sugestivo el hecho que tanto David como el Señor Jesucristo sean del orden de Melquisedec. Ok, avancemos. Entonces, mire, después de estos 20 minutos que llevo ya de estar ministrando, yo le puse al tema la ministración del sacerdocio eterno. La ministración del sacerdocio eterno. Y es que, hermano, cuando nosotros vemos esa ministración, sobre todo cuando se ministra la mesa del Señor, es una ministración que desata una cantidad de bendiciones extraordinarias sobre nuestra vida. Siempre hay una bendición cuando se ministra según el orden de Melquisedec. Ahora, leamos aquí el primer pasaje que nos relata la Escritura, donde aparece Melquisedec, Génesis 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Pan y vino. Recuérdese que ese es el orden que Dios ha establecido. Primero el pan y después el vino, ¿verdad? Pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a sus enemigos en tus manos, en su mano o en tu mano, y le dio a Abraham el diezmo de todo. Fíjese que es bien impresionante darnos cuenta, hermano, que cuando Melquisedec se presenta, él no se presenta a pedir, se presenta a dar. Da pan y da vino. Es la administración de la mesa del Señor. Y luego también da una bendición. Como consecuencia de eso, entonces Abraham le da el diezmo a Melquisedec. Ahora, fíjese, hermano, cuando nosotros vemos lo que es el diezmo, dice la Biblia: traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Fíjese que a mí me llamó mucho la atención el hecho de que Melquisedec bendice a Abraham. Melquisedec bendice a Abraham. Pero, hermano, aquí Abraham diezma, y lo que hace el diezmo es abrir las ventanas de los cielos para derramar bendición. Entonces, ¿qué estaba haciendo realmente Abraham cuando él diezmó a Melquisedec? Lo que estaba haciendo es activando aquellas cosas que Dios tenía preparadas para Abraham. Es decir, que el diezmo, hermano, es un activador, es una llave, es un potencializador de las cosas que Dios ha preparado para nuestra vida. Y mire lo que dice aquí Hebreos capítulo 7, versículo número 6. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Mire qué tremendo. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Entonces quiere decir que cuando Melquisedec le presentó la mesa del Señor y lo bendijo, entonces Abraham, cuando diezmó, estaba activando las promesas, porque Abraham tenía las promesas, pero esas promesas tenían que ser activadas, esas promesas tenían que ser desatadas, esas promesas tenían que ser ahora liberadas, por así decirlo, quitarles como los sellos de allá del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que hay que abrirlos, los sellos ya están ahí, pero había que abrirlos de la misma manera, allá en el sentido negativo, pero aquí en el sentido positivo, hermano, es como quitarle la tapa al pomo, como se dice, es como liberar aquello para que se pueda dar una bendición extraordinaria.
Entonces, fíjese que empezamos a platicar de este tema que para mí es un tema muy importante y por eso lo estoy retomando en esta Santa Cena nuevamente, porque es un tema que nos habla precisamente de la administración de las promesas de Dios para nuestra vida. Recuérdese que nosotros somos hijos de Abraham, eso lo dice claramente la Escritura, que los que somos de fe somos hijos de Abraham. Todas las bendiciones que se activaron en Abraham también vienen para nosotros, porque lo que cae sobre la cabeza, cae sobre la barba y cae sobre la vestidura y hasta el borde de las vestiduras. Así que esa es una bendición. Entonces, como de este tema ya habíamos empezado a platicar, entonces empezamos a ver algunas de las promesas de Dios para Abraham. Por ejemplo, hablamos de que Dios le daba a Abraham una promesa de que que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Eso pues nos habla de una descendencia celestial. Luego también hablamos de la promesa de fertilidad. Recuérdese que Abraham tenía una esposa que era estéril, sin embargo el Señor, hermano, le activó esa matriz a Sara para que pudiera tener hijos. Entonces había una promesa de fertilidad. También la promesa de vivir como peregrino. Esto es importante porque nosotros debemos de aprender a vivir como peregrinos. No debemos de vivir, hermano, como nosotros querramos. Debemos de aprender a vivir como peregrinos delante del Señor. Es decir, sabiendo que somos temporales, que estamos por un tiempo aquí en la tierra y que el tiempo se está terminando. También hablamos de la promesa de ser justificado por la fe. Es decir, no necesitaba actuar, sino creer. Porque al que cree, todo le es posible. Aleluya. También hablamos de que su descendencia iban a venir reyes. Eso es parte. Y bueno, la misma palabra dice en los versos que ya leímos, ¿verdad? Que el Señor nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Luego en Miqueas capítulo número 7, versículo número 6, venía la promesa de que Dios le iba a dar siempre su fidelidad, se iba a mantener fiel con Abraham y que también le iba a mostrar su amor inagotable. Ese amor inagotable en otras versiones se traduce como misericordia. Así que la misericordia de Dios es extraordinaria para nuestra vida. También que Dios le iba a dar estabilidad. Son promesas que Dios le dio a Abraham. Mire cuántas promesas hemos citado ya, hermano. Dios le iba a dar estabilidad. Dios que iba a ser el pueblo del Señor. Y eso es parte del nuevo pacto, ¿verdad? Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Esa era la promesa. Y por último, la última vez que hablamos de este tema, hablamos del libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 7, donde dice que la promesa a Abraham es que su descendencia iban a ser libres y que le iban a poder adorar a él. Así que, hermano, estas son parte de las promesas, pero queremos seguir hablando un poquitito más de esas promesas que el Señor le dio a Abraham. Así que quisiera que fuera aquí conmigo y empezáramos a ver. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo número 14. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Mire qué precioso, hermano. Promesa que Dios le dio a Abraham y es parte, hermano, del hecho de que nosotros íbamos a recibir la administración del Espíritu Santo. Mire, definitivamente todos los que han creído en Cristo tienen al Espíritu Santo. Eso es indudable. Aquel que ha creído en Cristo, en el momento que creyó en Cristo, recibió al Espíritu Santo. Sin embargo, debemos de explicar algunas cosas que son importantes. Dentro de ellas tendríamos que recordar, hermano, que la palabra del Señor nos enseña, por lo menos, que nosotros debemos de tener una relación con el Espíritu Santo en tres facetas. Número uno, el Espíritu Santo con nosotros. Eso quiere decir cuando el Espíritu Santo nos convenció de juicio, de pecado y de justicia. Número dos, el Espíritu Santo en nosotros cuando nosotros creímos en Cristo. Y número tres, el Espíritu Santo sobre nosotros cuando nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo. Mire, no es lo mismo, por ejemplo,
solo para ponerle un ejemplo, ¿verdad? No es lo mismo que usted se beba un vaso de agua a que usted se sumerja en agua. No es lo mismo, ¿verdad? El vaso de agua llega a estar adentro de usted, pero cuando usted se sumerge en el agua lo está cubriendo a usted. Así es el bautismo con el Espíritu Santo. Cuando nosotros creímos, hermano, el Espíritu Santo entró en nosotros y ya está morando en nosotros. Pero cuando nosotros somos bautizados, el Espíritu Santo no se envuelve a nosotros. Son cosas muy distintas y lamentablemente la falta de explicación de esta parte hace que mucha gente se limite a esta bendición tan extraordinaria, porque esa es parte de las promesas que Dios le dio a Abraham, que Él nos daría de su Espíritu Santo. Entonces, hermano, recuérdese que Él no vino a auxiliar a los ángeles, vino a auxiliar a la descendencia de Abraham. Entonces tenemos una promesa que es conocida como la promesa del Padre. Esa promesa del Padre nosotros debemos de experimentarla. Por eso es que es tan importante, es tan maravilloso, hermano, el hecho de ser hijos de Dios. Si esto no es una religioncita como algunos piensan, ay, te volviste cristiano, te volviste evangélico. No, hermano, qué bueno, no qué bueno, sino que si eso sería triste, volvernos evangélicos, ser religiosos, tener una religión, eso sería triste, porque como alguien dijo por ahí, la religión es el opio de los pueblos, ¿verdad? No, eso va mucho más allá. Es que el hecho de que nosotros hayamos nacido de nuevo nos da la oportunidad ahora de que el Señor derrame de su Espíritu sobre nuestra vida, que Él se manifieste con poder, que Él venga a obrar en nosotros, que venga a operar un cambio. Recuérdese que en la Escritura dice que cuando el Señor resucitó, se le apareció a sus discípulos y soplando sobre ellos les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y ellos recibieron el Espíritu Santo, pero como en su interior. Pero más adelante en el libro de los Hechos, entonces vino el Espíritu Santo y los bautizó, los llenó a todos ellos. ¿Por qué? Porque ya había un receptor y ahora entonces era necesario que ese receptor fuera lleno, y por eso el Espíritu Santo vino sobre todos aquellos. Eso es glorioso, eso es precioso, es maravilloso, eso es importante, hermano, que nosotros lo entendamos, porque eso nos va a cambiar nuestro estilo de vida. Perdóneme, no es lo mismo una persona llena del Espíritu Santo que una persona que solo tiene el Espíritu Santo morando dentro de sí. No es lo mismo, perdóneme. Es más o menos también cuando nosotros creímos, Cristo entró a morar en nosotros, pero todavía no se nota Cristo. O la persona todavía sigue teniendo a veces malas prácticas, todavía sigue hablando de una manera incorrecta, diciendo cosas fuera de orden, sigue teniendo malos pensamientos, pero en la medida que va avanzando, entonces Cristo se va manifestando. En la medida que Él va creciendo en nosotros, nosotros vamos menguando, y de esa forma entonces Él se va notando en nosotros y ya no nos notamos, pues, como dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces eso es lo que realmente nosotros necesitamos. Cuando viene el Espíritu Santo, nuestra vida no puede ser la misma. Usted ve a un Pedro que cuando tenía solo al Espíritu Santo dentro de él, dice la Escritura, hermano, que una mujer le dijo: tú eres uno de ellos. Y Pedro dijo: no, yo ni siquiera lo conozco. No, y hasta maldijo en un momento dado. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó, se confrontó, o se enfrentó, más bien dicho, a 3,000 personas en una oportunidad. Bueno, más de ellos, ¿verdad? 3,000 fueron los que se convirtieron. Seguramente habían más, otros que no se convirtieron. Digamos unas 5,000 personas, y después fueron unas 8,000, es decir, que se enfrentó a ellos y les predicó el mensaje, y aquellas personas fueron compungidas. Pero ¿qué hizo la diferencia en Pedro? El derramamiento del Espíritu Santo allá en el aposento alto. Por eso es que es tan importante, porque el Espíritu Santo nos viene a cambiar nuestro estilo de vida, y esa es parte de las promesas que el Señor le hizo a Abraham. Pero ¿dónde vienen incluidas las promesas? Allá cuando Melquisedec le ofreció pan y vino y entonces lo bendijo. Es decir, cada vez que nos sentamos a la mesa, entonces hay una bendición que se desata, porque el sacerdocio que ahora nos ministra a nosotros es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Entonces te sientas a la mesa, te ministra el sacerdocio, te desata la bendición y te activa las promesas. Entonces esas promesas se van a hacer una realidad en nosotros. Por eso, hermano,
no te acostumbres a vivir sin ser bautizado con el Espíritu Santo. No vivas una vida religiosa, no vivas una vida de costumbre, no vivas una vida normal, por así decirlo, como todos la viven. No, tienes que ir un poco más allá de aquellos 120 que estaban reunidos ahí. ¿Cuántos habían visto al Señor? ¿A cuántos se les había parecido? Dice la Biblia que a más de 500 hermanos, pero seguramente habían habido más que eso. 500 era menos. Yo digo que habían habido más. Sin embargo, nosotros vemos a 120 que dieron un paso más allá, 120 que fueron al aposento alto, 120 que obedecieron la voz del Señor cuando Él dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces ellos no se movieron, pero pudieron haber sido 500 los que llegaron a esa reunión y no fueron. Pudieron haber sido 800 y no fueron. 120 fueron los que llegaron, porque fueron aquellos que se dispusieron a dar un paso más, a ir más allá. Entonces la promesa está ahí, pero la promesa está para el que la quiere. La promesa es para el que quiere entrar a disfrutar de esa bendición. La promesa está determinada para los que estén dispuestos a recibir la administración que viene de parte del Señor. Qué tremendo. Ok, miremos otra promesa que el Señor les dio. Mire Éxodo capítulo 6, verso 6. Así que ve y diles a los israelitas que yo, su Dios, los voy a sacar de Egipto y que los haré descansar de los trabajos tan pesados que ahora tienen que hacer. Los llevaré al país que prometí a Abraham, Isaac y Jacob, y que de ahora en adelante será de ustedes. Así sabrán que yo fui quien los libró de su esclavitud de Egipto, y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero a los egipcios los castigaré con mi gran poder, y todo esto lo haré porque yo soy el Dios de ustedes. Mire, hermano, aquí hay otra cosa importante, porque la promesa es que Dios les iba a dar un pueblo. Pero al darles el pueblo, entonces parte de las promesas es que dice: los haré descansar de los trabajos pesados que hasta ahora tienen que hacer. Entonces, promesa de parte del Señor, liberación de los trabajos pesados. Mire, y esto me trae a la mente a mí, es volver prácticamente al huerto, porque en el huerto no habían trabajos pesados. En el huerto el trabajo era un deleite, el trabajo era una satisfacción, el trabajo causaba un placer extraordinario. Pero cuando salieron del huerto, cuando los echó el Señor del huerto a Adán y a su esposa, entonces dijo: con el sudor de tu frente vas a trabajar y vas a obtener el fruto de la tierra. Entonces quiere decir que el Señor lo que le estaba diciendo a Abraham, la promesa que le daba a Abraham, es que lo iba a liberar y que lo iba a hacer volver al deleite, a la satisfacción del trabajo. Y yo creo que eso es parte de lo que nosotros necesitamos entender hoy, que el Señor nos está liberando, que el Señor nos está sacando de aquello. Mire, hermano, qué bendición tener un trabajo. Ayer uno de estos días estaba en un lugar haciendo ahí esperando un turno ahí de una cita. Y entonces me llamó mucho la atención porque estaba hablando una persona ahí, estaba saludando a la persona que atendía a todos los pacientes, ¿verdad? Secretaria o algo así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está, señor? Le dice la persona, ¿verdad? Y entonces le dice: pues mire, le dijo, aquí con mucho trabajo, pero bien, le dijo. Y entonces yo dije: ¿cómo así con mucho trabajo, pero bien? Es decir, tengo demasiado que hacer. Pero entonces eso no es satisfacción. Si una cosa linda es que el trabajo se vuelva en una satisfacción, claro, no un afán, no caer en el afán y después, hermano, dedicarnos solo a trabajar, no, sino que sea una satisfacción, un deleite, un placer. Pero ella le dice, aquí con mucho trabajo, pero bien, como quien dice: tengo que trabajar. No, si el trabajo debe de causar satisfacción en nuestra vida. Entonces yo creo, mis amados hermanos,
que el Señor nos quiere liberar de esa carga de trabajo, por eso dice aquí, los haré descansar de los trabajos tan pesados que ahora tienen que hacer. Esa es parte de la promesa que Dios le ha dado a su pueblo. El Señor nos va a volver al huerto. Ahí en el huerto, recuérdese usted que Adán tenía que labrar y cuidar el huerto, pero lo hacía con placer. Cuando ya lo echaron del huerto, entonces perdió el deleite, perdió la satisfacción, perdió la alegría, perdió el gozo, y entonces iba a tener que decir aquí con trabajo, pero bien, como quien dice, el trabajo es un estorbo para mí. No, si el trabajo es una bendición, es algo que el Señor ha planificado para nuestra vida, es algo que el Señor tiene preparado para nosotros. Entonces, parte de las promesas de Dios, liberarnos, es hacernos descansar de los trabajos pesados, es volvernos al deleite de Dios, es traernos a la satisfacción con el Señor, es volvernos al tiempo donde nosotros podemos estar plenamente satisfechos con aquello que estamos haciendo, claro, sin que cause afán, porque Adán trabajaba, pero se mantenía en comunión con Dios. Y esto es importante, porque el deleite en las cosas que Dios nos da involucra que también nosotros nos deleitemos en la comunión con Dios y que mantengamos un equilibrio. Eso sucedía en el huerto, ahí estaba el equilibrio, que el hombre podía estar en esa relación estrecha, continua, permanente con el Señor, pero haciendo sus tareas. Es decir, que aún cuando está haciendo sus tareas pues seculares, el hombre está manteniendo una relación estrecha con el Señor. Eso es volver al huerto, eso es volver a la comunión con Dios, eso es volver a la intimidad, eso es volver al acercamiento con el Señor, y eso es algo precioso. Entonces, eso es parte de las promesas que el Señor le ha dado. Ahora, si usted se recordará, cuando echaron a Adán del huerto juntamente con su mujer, dice la Escritura que el Señor puso querubines y dijo, y una espada encendida que se revolvía en varias direcciones con el propósito de limitar al hombre el retorno al huerto y que tomara del árbol de la vida y entonces comiera de ese árbol y se volviera eterno. Es decir, que el fruto del árbol de la vida le iba a dar eternidad, pero se iba a volver eterno juntamente con el pecado. Es decir, que él iba a mantener ese pecado, no iba a ser limpio del pecado, sino que se iba a mantener eterno, pero con esa relación y esa mantenerse ahí juntamente con el pecado. Entonces, ahora viene el Señor y lo que hace el Señor es que, hermano, pone una puerta para entrar al huerto y la puerta se llama Jesucristo. Por eso es que nadie va a retornar al huerto del Señor, estoy hablando en el sentido espiritual, si no entra a través de la puerta llamada Jesucristo. Jesucristo es la puerta, Jesucristo es la forma como nosotros podemos volver al huerto, y es que recuérdese que ahí en el huerto es donde van a ser arrebatados los vivientes, de ahí los va a llevar el Señor. Sí, de ahí se los va a llevar, pero tienen que tener deleite en todo lo que hacen, y dentro de las cosas que hacen es su propio trabajo. Entonces el Señor quiere liberar a los hijos de Abraham, los quiere liberar de las cargas del trabajo pesado, de aquel trabajo, hermano, tedioso, de aquel trabajo fatigoso. No, por eso es que Él dice, venid a mí los cansados, los trabajados, y yo los haré descansar. Entonces es tiempo de que el Señor cumpla. Pero ¿dónde se va a dar eso? Cuando vamos a la administración de la mesa del Señor según el sacerdocio de Melquisedec. Por eso cuando vamos a ser ministrados con esa mesa y con este nuevo sacerdocio, entonces el Señor nos ministra y ahí se cumplen las promesas de parte del Señor. Al cumplirse las promesas, una de ellas es que ya no vamos a estar trabajando con afán, con fatiga, con cansancio, sino que lo vamos a hacer con deleite, con placer. Y todo lo que causa deleite y placer da reposo, da tranquilidad. Aleluya. Ok, sigamos adelante. Miremos otra promesa. Aquí por lo menos ya hemos hablado dos. Número 1, hemos hablado de la promesa del Espíritu Santo, y número 2, estamos hablando de la promesa de la liberación de los trabajos pesados, ¿verdad? Ok. Deuteronomio capítulo 6, versículo 10. Estoy leyendo aquí la versión Palabra de Dios para Todos. El Señor tu Dios les prometió a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, que te iba a dar a ti esta tierra. Cuando te permita entrar en ella, te dará ciudades grandes y buenas
que tú no construiste. Mire, hermano, ¿se recuerda usted de ese versículo que dice que la riqueza del impío está reservada para el justo? La riqueza del pecador está reservada para el justo. Qué tremendo, porque hasta hay un dicho, ¿verdad? Popularmente, nadie sabe para quién trabaja, y esa es una tremenda realidad, y yo veo aquí en la Escritura, Israel cuando entró a la tierra prometida, ellos poseyeron una tierra, hermano, que tenía ciudades, tenía casas, tenía muchas edificaciones, pero que ellos no habían hecho, que ellos no habían construido, que ellos no se habían dedicado a trabajar para obtener aquello. Pero esa es parte de las promesas que Dios le dio, hermano, a Abraham, que le iba a dar, aquella tierra, y esa tierra ellos no habían construido. Por eso la fidelidad con Dios tiene su recompensa. La fidelidad con Dios definitivamente tiene, hermano, un galardón muy grande. Y nosotros debemos de entender que Dios está preparando siempre lo mejor para nosotros. Ay, hermano, entonces yo no trabajo porque Dios me va a dar todo. No, tú encárgate de lo que te corresponde. Si tienes que trabajar, trabaja. Si tienes que estudiar, estudia. Si tienes que hacer esto, hazlo, hermano. Todo eso tienes que seguirlo haciendo, pero Dios es justo y Dios va a proveer lo necesario. A veces vas a obtener cosas, por eso es que la Biblia dice, voy a terminar la frase, a veces vas a obtener cosas que ni te imaginas cómo llegaron. Por eso es que la Biblia dice, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Hermano, tú siembras en un lado y otro viene a cosechar, pero también tienes que entender que donde tú no sembraste, Dios a veces te hace cosechar. Entonces viene el tiempo de la recompensa, viene el tiempo del galardón, y hay cosas que Dios ha estado preparando precisamente para nosotros. Hay gente, hermano, que se dedica y se afana. Yo le he comentado a usted el caso de una persona que me dijo en una oportunidad, mire, pastor, me retiro de la iglesia, y yo dije, tal vez tuve algún problema, y no, ¿y qué pasó, hermano? ¿Por qué se retira? No, me dijo, es que mire, me dijo, en mi familia nadie se ocupó. Bueno, él me dijo, se preocupó de hacer una provisión de herencia, y nosotros no tenemos herencia, y yo no quiero que mis hijos, así que yo me voy y voy a ir a hacer la herencia de mis hijos y de ahí regreso. Aquí lo estoy esperando, y eso fue hace como, tal vez digo yo ahorita ya unos 10 años, tal vez o más quizás, que la persona ya no volvió. ¿Y por qué ya no volvió? Porque esta persona, hermano, se iba a dedicar básicamente a las cosas materiales. Pero no, si el Señor tiene reservado lo mejor para ti, tú trabaja, tú ocúpate, si Él es un buen padre. Y como dice la palabra del Señor, que el Padre bueno da herencia a sus hijos y aún a los hijos de sus hijos. Es decir, que en 3 generaciones el Padre bueno da la provisión. Entonces Dios, como un buen padre, siempre nos dará la provisión que nosotros necesitamos, siempre nos dará todo aquello que esté que esté al alcance de Él para poder bendecirnos. ¿Qué es lo que necesitamos? Hacer nuestras tareas, hacer lo que nos corresponde, buscar al Señor, honrar al Señor, ser fieles con el Señor. Y la promesa que Él hace a sus hijos, a los hijos de Abraham, es que Él les iba a dar a heredar cosas que nunca habían edificado, ciudades que nunca habían plantado. Dios, esa es parte de las promesas que Dios nos da. Así que no te afanes por hacerte rico, no te afanes por tener una gran herencia. Sí, está bien, Dios te va a abrir puertas y te va a dar oportunidades para que tú alcances muchas cosas, y esa es una tremenda bendición. Pero no se te olvide, no se te olvide que el Señor tiene cuidado de sus hijos. Tuvo cuidado de su Hijo Jesucristo, tiene cuidado de sus hijos ahora. Nunca nos ha desamparado. Y es que hay una promesa. Dice que Dios, no teniendo por nada ni nadie por quien jurar, juró por sí mismo que de cierto nos bendeciría. Así que la promesa ahí está. No te dejaré, no te desampararé. Hay una promesa que proviene de parte del Señor, y es que el Señor siempre nos iba a bendecir. Miremos una más. Romanos capítulo 9, versículo 8, versión al día. Esto quiere decir que no todos los hijos de Abraham son hijos de Dios. Hijo de Dios es el que cree en la promesa de salvación que Él hiciera a Abraham. Entonces aquí hay otra promesa, Abraham. ¿Cuál es la promesa? La promesa de salvación. Pero la promesa de salvación fue
fue o tiene que ser refrendada, tiene que ser corroborada, tiene que ser ampliada la explicación conforme lo que dice la palabra. Recuérdese que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero cuando Pablo y Silas estaban ahí en la cárcel, usted se recordará que el carcelero se iba a matar, bueno, todo lo que pasó ahí, ¿verdad? Porque pensó que habían huido, y entonces cuando él ya le explicaron toda la situación, entonces, y le hablaron del evangelio, entonces le dijeron, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces la promesa de Abraham es creer y que nuestra familia va a ser salva. A mí me llama mucho la atención ese pasaje, porque ese pasaje no dice cree tú y que crea también tu familia y entonces se van a salvar. No, dice cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Es decir, que tu fe va a activar la fe también de ellos. No es que ellos no tengan que creer, no, sino que la fe que tú tengas va a activar la fe de ellos y entonces el Señor los va a traer juntamente para que sean parte de este pueblo maravilloso, de este grupo de hijos que hemos creído en Él, y eso es algo maravilloso. Entonces hay una promesa y es la promesa de la salvación. Esa promesa es gloriosa, es maravillosa, tanto así que el salmista en aquel pecado que cometió, él le dice, Señor, por favor devuélveme el gozo de la salvación. Había perdido el gozo de la salvación, la alegría de poder ser salvo, el regocijo de saber que ya no le pertenecemos al enemigo, sino que le pertenecemos a Dios, que Él nos salvó de una perversa generación, que Él nos salvó de la condenación eterna, que Él nos salvó de tantas cosas que el Señor nos ha salvado. Y ahora nosotros le podemos dar la honra, la gloria al Señor, sabiendo que el Señor tiene cuidado de nosotros. Así que mire qué hermoso, hermanos, son promesas que el Señor le ha dado. Déjeme citarle una más aquí. Voy a ver, ay Dios, es que tengo varias aquí, hombre. Pero quizás sí esta aquí. Déjeme. Levítico 26:42, traducción lenguaje actual. Yo cumpliré la promesa que le hice a Abraham, a Isaac y Jacob, y bendeciré la tierra prometida. Entonces, ¿cuál es la promesa que el Señor hizo? Que iba a bendecir la tierra prometida. Y mire, hermano, recuérdese que la tierra era el lugar de trabajo. El Señor le dijo a Adán que iba a trabajar en la tierra. Entonces quiere decir, claro, no estoy hablando en este momento porque yo sé que la tierra podría tener otra connotación si lo vemos de otro ángulo, pero en este momento es como el Señor le estaba diciendo, voy a bendecir el lugar de tu trabajo, y yo creo que eso es parte de las promesas que el Señor nos ha dado, que el Señor va a bendecir nuestro lugar de trabajo, donde quiera que tú trabajes, donde sea que tú desarrolles tus actividades laborales. Yo, hermano, creo que parte de la promesa de Dios es que Él iba a bendecir ese trabajo. Por causa tuya iba a bendecir a gente aún que no le conoce. Por causa tuya, cuando tú estás en una empresa, cuando tú estás en una oficina haciendo algún tipo, el Señor va a bendecir esa oficina, va a bendecir esa empresa, va a bendecir ese negocio por causa tuya. ¿Por qué? Porque esa es parte de la promesa que el Señor le dio a Abraham. Es decir, que tú eres el medio que Dios va a utilizar para poder bendecir a otras personas, para poder bendecir a otras, a gente que no tiene el conocimiento del Señor. Eso es algo maravilloso, es algo precioso saber que el Señor a nosotros nos utiliza como canales de bendición para llevar la bendición a ese lugar. A veces no saben ni por qué reciben tanta bendición, y es porque tú estás ahí, porque tú dependes de ese negocio, porque tú trabajas en esa empresa, porque tú le diezmas al Señor, porque tú le das al Señor. Entonces el Señor bendice ese negocio, bendice ese negocio por causa tuya. Entonces la promesa de Dios a Abraham es que iba a bendecir, dice, y bendeciré la tierra prometida. Esa promesa que Dios le había hecho, Dios le iba a bendecir. No solo iba a cumplir la promesa, sino que iba a bendecir también la tierra que Dios les había dado como promesa. Entonces, así que el lugar de tu trabajo es una bendición. No te quejes, no reniegues, no, dale gracias a Dios por tener un trabajo. Dale gracias a Dios porque Él ha sido fiel contigo, porque no te ha desamparado, porque Dios te ha guardado y porque se ha cumplido la palabra que dice, nunca he visto justo desamparado, ni simiente de Dios que mendigue el pan. Ahora,
¿Dónde se da todo esto? Se da todo cuando nosotros vamos a ser ministrados con la mesa del Señor. Cuando nosotros llegamos a la casa del Señor y entonces se nos ministra la mesa del Señor, porque esta ministración es una ministración según el orden de Melquisedec. Y según el orden de Melquisedec, ese sacerdocio involucra bendición. Y en la bendición se activan las promesas de parte del Señor. Yo quisiera que pudieras preparar ya los elementos de la mesa. Aquí hay otras y quizás se los voy a citar nada más, hermano, porque después me voy quedando ahí, ¿verdad? Y ya no le termino. Por ejemplo, Génesis capítulo 26, verso 24, donde el Señor se le apareció la noche de su llegada. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, dijo, no tengas miedo, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes y te convertiré a una nación, a una gran nación. Y se convertirán, en una gran nación. Lo haré a causa de la promesa que hice a Abraham, mi siervo. ¿Cuál era la promesa? Que lo iba a multiplicar. Entonces, esa es una promesa que Dios te hace a ti también, que viene un tiempo de multiplicación, y multiplicación en todos los aspectos que se pueden aplicar. Luego, Gálatas 3:29, y si sois de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Promesa a Abraham que iba a tener herencia. Y yo te voy a decir, Dios te va a dar herencia, la mejor herencia. Quizás ya te la dio, porque si tienes hijos, herencia de Jehová son los hijos. Si tienes un llamado, Dios ya te dio herencia. Bueno, ahí la herencia del Señor es muy amplia, ¿verdad? Y no me voy a detener a explicarlas todas. Lucas 1:54, y cuanto ha ayudado a su siervo Israel, no se olvidó que un día habló a nuestros padres y prometió que eternamente tendría misericordia de Abraham y de sus hijos. Aquí, ¿cuál era la promesa? Que Dios iba a ayudar a su pueblo Israel. La promesa que Dios iba a ayudar a su pueblo. Y la promesa es que Dios te va a ayudar, que Dios te va a socorrer, que Dios te va a beneficiar, que Dios te va a bendecir. Esa es parte de las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Ok, lo vamos a dejar hasta aquí, mis amados hermanos. Aprovechemos entonces, prepare ahí los elementos de la mesa para que podamos participar de esa tremenda bendición que el Señor tiene preparada para cada uno de nosotros, ¿verdad? El Señor nos ayude para poder hacerlo de la mejor manera. Yo le invito a usted en el nombre del Señor que pueda preparar ahí los elementos ahí de la mesa, en el nombre de Jesús. Prepare los elementos y lo vamos a hacer de la mejor manera, en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bueno, yo quisiera que pudiéramos ministrar esta palabra. El sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio, en primer lugar, que trae consejo de paz entre el rey y el sacerdote. Y eso, hermano, tiene que ser primeramente en nosotros, pero también en la administración que hagamos en nuestra casa y en nuestra familia. Pero esa administración, aparte de que trae paz, trae reposo a esos dos, ese consejo de paz a esos dos oficios, por el otro lado trae una administración, y la administración es una administración de bendición. Esa bendición, dice la Biblia, Hebreos capítulo 7, y bendijo al que tenía las promesas. Es decir, que la bendición activa las promesas de Dios para nuestra vida. Así que hoy yo quisiera que pudiéramos participar en ese entendimiento, pudiéramos participar de la mesa del Señor. Número uno, que le digamos: Señor, yo quiero morir a todo aquello que sea un obstáculo para que yo pueda experimentar tus promesas. Entiendo que las promesas tienen requisitos, porque todas las promesas de Dios tienen requisitos, y el Señor quiere que tú y yo podamos experimentar todas las promesas, pero que muchas veces tenemos el problema que no hemos cumplido el requisito, y
como consecuencia no experimentamos la promesa. Y eso puede traer frustración a nuestra vida. Pero hoy, en el nombre del Señor, yo quiero que presentes el pan y le digas: Señor, necesito morir a aquello que se oponga dentro de mí, aquello sea parte de la bendición que tiene Abraham con el cumplimiento de todas las promesas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te agradecemos profundamente, papaíto, por toda tu misericordia, por toda tu bondad. Te pido, por favor, Señor, que tú te glorifiques en nuestra vida, nos enseñes a vivir agradándote. Hoy queremos, Señor, comer este pan como símbolo de tu muerte, de tu cuerpo, y que, Señor, muera en nosotros todo aquello que sea un obstáculo para que tus promesas se cumplan en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén. Participa del pan. Ahora presentemos la copa delante del Señor. Pongámosla en las manos del Señor y démosle gracias al Señor por su misericordia. Y pidámosle al Señor que Él nos ayude para que esta copa, que es la copa de vida, que es la copa de bendición que nosotros participamos hoy, venga a activar en nosotros las promesas que Dios le dio a Abraham y que nosotros, como parte de la descendencia de Abraham, hoy nos apropiamos también de esas promesas. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti a pedirte, a suplicarte, papito, por favor, que te manifiestes sobrenaturalmente en nuestra vida. Estamos conscientes, Señor del cielo, que tú, a través de la administración de tu Espíritu Santo, de tu palabra, Señor, tú puedes ministrar cada una de nuestras vidas. Bendícenos. Ayúdanos, Señor, por favor, te lo estamos suplicando, te lo estamos pidiendo, Padre, porque tú eres un Dios bueno, grande, misericordioso y todopoderoso. Gracias por tu bendición, gracias por tu misericordia, gracias porque hoy activas esas promesas en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Participemos, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Démosle gracias un momentito. Agradezcámosle al Señor su misericordia. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Te agradecemos en esta hora porque nos permite ser parte de esta bendición extraordinaria. Te pido por favor, papaito, que tú nos ayudes, que tú nos enseñes, que nos instruyas, que nos capacites, que tu misericordia sea sobre nuestra vida, que podamos tener la experiencia de cosas maravillosas que tú has preparado para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo te suplico tu ayuda, te suplico tu bendición, te suplico tu bondad, te suplico por favor, Señor, que te manifiestes de una manera muy especial en cada uno de nosotros. Estamos conscientes, Señor, que solamente de parte tuya viene toda esta bendición. Te lo suplicamos, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendícenos, bendícenos grandemente. Háblanos, Señor, ministranos, Señor, y activa tus promesas en nosotros a través de tu palabra y tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Qué bendición poder experimentar nuevamente, ¿verdad? El sentarnos a la mesa, que juntos podamos ser parte de esa bendición. Dios les bendiga a todos, que Dios me los guarde y que la misericordia de Dios sea sobre sus vidas. Bendiciones. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti,
hermano, están definidas de parte de Dios